va a acompañar allá en su Biblia al Salmo capítulo 94, versículo 19. Le repito, Salmo o Salmos capítulo 94, versículo, vamos a leer solamente un versículo, versículo 19. Repito la última vez, Salmos capítulo 94, versículo, mejor dicho, versículo 19. Y me regala ahí, ¿verdad? Un fuerte amén cuando ya estemos en ese versículo. Amén. Vamos a leer, yo voy a leer primero la Reina Valera y luego vamos a leer la otra versión, que es la NBI. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 94, verso 19. En la multitud, así empieza, ¿verdad? Amén. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Amén. Amén. Ahora déjenme leerle la versión NBI. Dice: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Amén. Hay una palabra que cambió. ¿Cuál es la palabra, hermano? ¿O cuál es la palabra que usted agarró? La palabra angustia. Amén. El tema de esta noche es: descubre los tesoros escondidos en la aflicción y la pérdida. ¿Cómo le dije, hermano? Descubre los tesoros escondidos. Ajá. Solo mi hermana Carmen está. En la pérdida y en la otra palabra. En la aflicción Y la pérdida. y en la pérdida. Esta noche vamos a ver la primera parte de este tema. Descubre los tesoros escondidos en la aflicción y en la pérdida. Amén. Amén. Ahora vamos a comenzar diciendo lo siguiente. El pensamiento, hermanos, el pensamiento que más nos suelen enseñar a los cristianos cuando hablamos de aflicciones y de pérdidas, porque son temas que no nos gusta hablar, ¿verdad? El tema de perder, el tema de estar afligido, son temas que no me gusta tocar mucho. Pero, diría yo, el pensamiento que más nos suelen enseñar es el siguiente. Nos dicen que tanto las aflicciones como las pérdidas son obstáculos. ¿Son qué? Obstáculos. Y esos obstáculos son los que yo tengo que superar. Ahí, hermano, ya le dije bastante. ¿Qué es lo que comúnmente me dicen cuando hablamos de las aflicciones y de las pérdidas en la vida? Lo primero que nos dicen es: estas aflicciones que tú tienes, o esas pérdidas, que ya vamos a ver cuáles son, que tú tienes, son obstáculos. Y esos obstáculos, o barreras, como quiera ponerlo, tú las tienes que superar. Y tienes que ser más maduro espiritualmente de esas aflicciones y de esas pérdidas. Le pregunto a la iglesia, ese consejo ya nos ha llegado, ya le ha llegado a usted, a su vida, donde nos han dicho: vaya, hermano Ernesto, usted está afligido, usted se siente que ha perdido algo, entonces usted tiene que superar esas aflicciones, tiene que superar esas pérdidas, superar, amén, superar esas aflicciones y esas pérdidas, porque se miran como objeto de superación. Amén. ¿Me va agarrando el hilo, hermano? Se miran como objeto de superación. Esta noche vamos a darnos cuenta todos, por eso el tema: descubrir los tesoros. ¿Hay tesoros? Amén. Hay tesoros. Los tesoros que podemos encontrar no en los momentos felices de la vida, sino en los momentos de pérdida y en los momentos de aflicción. Entonces, aquí, hermanos, ya nos metemos a un serio problema,
Porque si hablamos de discipulado en las iglesias, no todas, yo me imagino, pero la mayoría nos dicen, tú tienes que superar tus aflicciones y tienes que superar, ¿el qué? Tus pérdidas. Amén. Pero hoy le vamos a dar vuelta a ese pensamiento. ¿En qué sentido? No lo vamos a ver como objeto de superación. Ya lo superó el hermano, pues ya estuvo, ¿verdad? No, lo vamos a ver, vamos a darnos cuenta que adentro de las aflicciones, en el meollo de las aflicciones, en el centro de las pérdidas que podamos tener, ahí hay tesoros. Amén. Amén. Ahora, piensa en este momento, medita ahí en su vida, a lo largo del transcurso de toda su vida, ¿cuántas cosas ha acumulado usted? ¿Cuántas pérdidas ha acumulado en su ser? ¿Cuántas aflicciones ha acumulado en su alma hasta el día de hoy? Póngase a pensar, tal vez se me va a quedar viendo el hermano Marco y la hermana Pam. Pues chica, ¿cuántos años tiene? 16, ¿verdad? 18, ¿verdad? Ay, no tengo mucho de vivir, van a decir. Pero si nos ponemos a pensar, y a eso voy, ¿a qué tipo de pérdida se refiere usted? Me dice usted, a mí, ¿verdad? Vamos a ver que existen diferentes pérdidas y diferentes aflicciones. Voy a comenzar con las primeras. Existen las pérdidas que son devastadoras. Amén. ¿Cuáles son estas? Las pérdidas que son devastadoras. Son, por ejemplo, el fallecimiento de una persona, de un ser querido. ¿Ya lo ha pasado a usted? El fallecimiento de un hijo, una hija, o de un esposo, de una esposa. La muerte temprana de un ser amado. Esa es una pérdida, hermano. Amén. Una discapacidad que usted vea en una persona, es decir, o sea, nació con esta discapacidad y ya muchas personas dicen, esa es una pérdida. ¿Me entiende? Luego, un divorcio también es una pérdida. Amén. Una violación es una pérdida devastadora, ¿sí o no, hermano? Estamos hablando de pérdidas devastadoras. Devastan la vida totalmente, quiebran la vida en pedacitos. Le dije, el divorcio, la violación, el abuso emocional o sexual de alguien es una pérdida, ¿sí o no, hermano? Una enfermedad incurable, ¿es una pérdida o no es una pérdida? Pregunta a la iglesia. Incurable, no tiene cura. En el caso de los hombres, cuando le dicen, usted es estéril, ¿es una pérdida? Es una pérdida. La destrucción de un sueño o una meta que usted tenía, ¿verdad? El suicidio, ¿es una pérdida? Es una pérdida. La traición, o sea, que te traicionen, alguien que tú confiabas, ¿es una pérdida devastadora? Sí, ¿verdad? Y pueden haber muchas más. Estamos hablando primero de pérdidas devastadoras. Y probablemente ahí comenzamos a reflexionar. A lo largo de mi vida, ¿cuántas de esas yo ya pasé? ¿O estoy pasando? Ahora, está el otro tipo de pérdidas, que son aquellas inesperadas. Si quiere puntualizarlo, va número 2. Pérdidas inesperadas. ¿Cuáles son estas? Donde entran los desastres naturales o los sucesos catastróficos. Le voy a poner un ejemplo, y se acerca la fecha en donde en Estados Unidos hacen conmemoración de la muerte del atentado del 2001, ¿verdad? De los aviones que chocaron contra aquellas torres, el 11 de septiembre. ¿Y qué hace la nación? ¿Qué hace el país? Ese día fue una pérdida. ¿Y estaban esperando los aviones? No, son pérdidas inesperadas. Amén. Son pérdidas, son desastres que uno no se espera. Y si hablamos de desastres naturales, ¿qué fue lo que pasamos en el 2020, el 2019-2020? ¿Qué enfermedad pasó por este mundo que cambió la manera de vivir del mundo? El COVID-19. Amén.
¿Esperábamos la enfermedad? Pregunto yo. No, nadie se la esperaba. Ni cómo iba a ser, ni qué iba a pasar, ni cuántas personas iban a morir por eso. Entonces, ¿estos qué son, hermano? Son pérdidas inesperadas. Ya hablamos de las pérdidas devastadoras, ¿verdad? Como la muerte, la violación, el divorcio, los problemas serios de traición, suicidio, pero las pérdidas inesperadas son esas, las que obviamente no estás esperando que sucedan. Ahorita podríamos estar acá tranquilos, pero solo Dios sabe lo que viene mañana. Yo me recuerdo en el 2001 también, que fue lo del terremoto. ¿Quién se esperaba que en el 2001 iba a temblar y que se iba a venir parte de la montaña? ¿Quién se lo esperaba? Nadie. A mí no se me olvida porque su servidor estaba recién bañadito en ese momento, hermano. Recién y cambiadito, ¿verdad? Y lo primero que hice fue sentarme en el sillón y de repente, y a ver televisión, de repente, y como yo nunca había vivido uno de los terremotos de esa magnitud, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó, hermano? Y lo primero que hice, abrí la puerta y iba corriendo, y iba llegando el otro pasaje, hermano. Pero mi mamá me dijo, ¿verdad? No corras, pongámonos en la, ¿cómo se le llama, hermano? En la parte de la puerta, ¿verdad? Ajá, entonces, y ahí pasó, ¿verdad? Lo que pasó. ¿Quién se esperaba a esa hora eso? Nadie. Son pérdidas inesperadas. ¿Cuántas pérdidas inesperadas ha tenido usted? He tenido yo. Y la otra, por decir número 3, están las pérdidas ya naturales o esperadas. Amén. Mire, estamos puntualizando los tipos de pérdidas que tenemos en la vida, hermano. ¿Cuál le dije primero? Las pérdidas, ¿qué? Devastadoras. Y en la vida puede pasar eso, hermano. Y luego están las pérdidas inesperadas. Y todos estamos sujetos a eso también. Pero luego están las pérdidas naturales o esperadas, ¿verdad? ¿Y estas cuáles son? Me va a decir usted. Bueno, estas son, por ejemplo, y no sé si usted ya lo vivió, cuando usted sabe que tiene que mudarse de una casa. Ya le dicen anticipadamente, ya se me tiene que ir de acá y tiene que buscar un lugar y tiene que irse a tal tiempo. Usted ya espera esa pérdida. Y más si tuvo años de vivir en esa casa. Hizo amistades, ya se podía ir a las calles, ya conocía el barrio, por decirlo así, ¿verdad? La colonia, la comunidad. Y luego como que ahorita le dicen, usted se va a ir para Huachapán, se va a ir para Santa Ana, se va a ir para Sonsonate, se va a ir... Es una pérdida, hermano. Pero cuando le anticipan a uno las cosas, ¿qué pasa? Son pérdidas esperadas, porque va a suceder. Y uno comienza ¿a qué? A prepararse. ¿Para qué? Para esas pérdidas. ¿Me va entendiendo, hermanos? Cuando se producen cambios, por ejemplo, hablando de la iglesia, cuando se producen cambios en el liderazgo de una iglesia, a veces hay hermanos que lo toman como pérdida. ¿Por qué? Un ejemplo. No, es que el pastor tenía 30 años de estar en la misma iglesia y lo cambiaron por otros, va a creer usted. ¿Sí o no, hermano? Pasan esas cosas. Y le anticipan, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un cambio de pastor, va a pasar otro. Y ya, o unos lo toman como pérdida, hermano. Otros lo toman como bendición, otros lo toman como pérdida. Estamos hablando de las pérdidas esperadas. Esperadas. Entonces, ¿me va entendiendo? Cuando yo le dije al principio, haga esa reflexión en el transcurso de su vida, ¿cuántas pérdidas ha pasado? Ahí entran estas 3. ¿Cuántas devastadoras ha pasado? ¿Cuántas pérdidas no esperadas ha pasado? ¿Cuántas pérdidas ya esperadas ha atravesado? Amén. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Estamos entendiendo que las pérdidas y las aflicciones van a estar a la orden del día, hermano. ¿Sí o no? Nadie puede decir, ay no, yo mañana no me quiero afligir. O sea, sí lo puede decir, pero va a llegar alguna aflicción chiquita o grande, pero va a llegar la aflicción. ¿Cuál es la realidad de las aflicciones y las pérdidas? La realidad es, hermanos, que la pérdida es una pérdida. No le demos vuelta al asunto. La pérdida, bien lo dice su palabra, siempre es una pérdida.
O sea, no le queramos cambiar a la palabra y decir, no hombre, si la pérdida, vaya, lo voy a poner así, el fallecimiento de una persona, usted la tiene que vivir. Y en los velorios yo me he fijado, ¿verdad?, que a veces le queremos dar palabras de aliento a los dolientes y queremos decirle, no llore. Bueno, yo pienso que al revés, ¿verdad?, mejor que llore. ¿Sí o no? Que saque, que lo viva, que atraviese ese proceso y no limitarlo y decirle, no llore. ¿Me entiendes? Porque es una pérdida. Y la pérdida siempre va a ser una pérdida, hermano. Nadie escapa del sufrimiento y del dolor en esta vida. Se escucha bien negativo, ¿verdad, hermano?, lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es cierto, en este mundo, y no es para afligir, es para destaparnos la realidad, que en este mundo, hermano, siempre va a haber sufrimiento y dolor. Amén. Siempre vamos a pasar eso. Pero esa es la realidad de las pérdidas. Para algunos, por ejemplo, para mi hermana Carmen, un ejemplo, su pérdida, para ella lo va a atravesar de una manera. Y la misma pérdida para mí, a lo mejor, yo la voy a ver chiquita. Pero cada uno Dios nos ha creado con una personalidad y un carácter para llevar cada pérdida. Amén. Dios nos ha creado diferentes. No podemos vivir la misma pérdida igual todos. Mire, eso a mí me ha costado entenderlo, hermano. O sea, yo no puedo decirle a mi esposa, va, llorar como yo lloro. Y gritar como yo grito en la pérdida. Y hacer lo que yo hago en la pérdida. No, ella lo va a vivir a su manera. Bajo el carácter y como Dios la ha creado. Y yo lo voy a vivir, posiblemente la misma pérdida, diferente. Y algunos la viven, algunos son más fuertes en ciertas pérdidas. Vaya, por ejemplo, en el mismo caso, ¿verdad?, en un desastre natural, algunos que lo viven normal, está temblando. Si pasaste el café y está temblando, tranquilo. Pero hay otros, hermanos, que el mismo temblor, ¿cómo los pone? Un trueno. ¿Cómo nos pone, verdad? Nos pone mal, porque cada quien la pérdida o la aflicción la vive como Dios lo ha creado, hermano. Esa es la realidad de las aflicciones y de las pérdidas. Ahora, si usted mira el pasaje que leímos al principio, quiero que lea ahí, porque no me quiero desconectar de la palabra, de lo que le estoy diciendo. El salmista, en el capítulo 94, dice, en la multitud. Ya esa palabra nos hace pensar. Multitud. O sea, multitud se nos viene un montón de personas. Pero en este caso no está hablando de personas. Está hablando de pensamientos. En la multitud de mis pensamientos, ¿dentro de qué? ¿A qué me está refiriendo el pasaje? Que hay un momento en la vida que todos atravesamos esto. Una multitud de cosas que andamos en la cabeza, hermano. ¿Sí o no? Amén. Que tengo que hacer esto, que una multitud de pensamientos. Multitud de sueños que andamos, de pensamientos, no sueños de dormir, sino que de sueños, metas, ¿verdad? Acciones que queremos hacer, pensamos en 1000 personas, andamos una multitud de pensamientos, o como dice la NBI, cuando en mí la angustia iba en aumento, dice la palabra. Hemos llegado a ese punto. Amén. Donde la angustia ha ido ¿cómo? Ha ido sobrepasando la quietud, ha ido en aumento. Ahora, si nos quedamos con el versículo hasta ahí, decimos, ya la regamos, pero mire cómo es la palabra. Le hay, tus consolaciones alegraban mi alma, dice el salmista. O sea, refiriéndose a Jehová, refiriéndose a Dios, tus consolaciones, Dios. ¿Quién consuela, hermano? Dios. ¿Y a dónde consuela Dios? ¿En medio de la felicidad solamente? No, en medio de la multitud de pensamientos o de cosas o de pérdidas o de aflicciones que uno anda. En la NBI dice, tu consuelo, o sea, refiriéndose a Dios, llenaba mi alma ¿de qué? De alegría. Entonces viene usted y dice, ¿cómo una persona puede estar alegre o gozosa
en medio de la pérdida. La angustia. Va que eso no cabe en la lógica humana o la lógica de la sociedad actual. Que una persona tuvo una pérdida o sea, falleció alguien de su familia y obvio va a pasar el proceso. Tiene que atravesar esa pérdida, o sea, el proceso de velar, de enterrar y luego, porque no puede pasar llorando todos los días, ¿verdad? Amén. Tiene que ¿qué? Superarlo. Tiene que ¿qué? Superarlo, dice mi hermana. ¿Alguien más quiere agregar otra palabra? Tiene que ¿qué? Salir adelante. ¿Amén? ¿Me va entendiendo el tema? Amén. Ahora, pregunto yo, ¿la iglesia está libre de pérdidas y aflicciones? Es que en la iglesia también, hermano. En la iglesia hay ¿qué? Hay pérdidas y aflicciones. Un ejemplo, para que usted se dé cuenta que ni las iglesias están exentas de esto. Personas en las cuales usted invierte y luego se marcha. Es una pérdida. ¿Sí o no? Es una pérdida. Que usted es una pérdida hasta cierto punto. Cuando de repente, ¿verdad?, la colaboración dentro de la iglesia ya no hay, es una pérdida. Es una pérdida, hermano. ¿Sí o no? Y podemos mencionar muchas más. Cuando las relaciones entre los hermanos ya se vuelve una relación conflictiva, hay pérdida. Hay pérdida. Y eso es lo que estamos entendiendo. En el discipulado entramos a la siguiente pregunta, lo que estamos viendo ahorita. Y esta es para nosotros, ¿verdad? Todos. Entonces, comprendiendo qué es la aflicción y las pérdidas, ¿cómo los cristianos llegamos a la idea de que vamos a crecer espiritualmente, pero separados de las pérdidas que Dios me hace pasar? No sé si me entendió la pregunta. ¿Cómo es posible? Porque, ¿cuál fue el primer pensamiento que le dije al principio? Descubre los tesoros. En el discipulado, posiblemente en muchos lugares, nos van a decir sus pérdidas y sus, ¿cómo se llama? Aflicciones, tiene que superarlas. Pero en esta noche no vengo a decirle que tenemos que superarlas. Vengo a decirle que esas aflicciones y esos dolores o lo que sea que estemos pasando, no tengamos el erróneo pensamiento de separar. Yo voy a crecer espiritualmente, pero no voy a irme a la parte de las pérdidas y las aflicciones. Es decir, yo sepulto eso, lo sepulto y me enfoco en crecer espiritualmente. Esa idea es la que muchas veces andamos en la mente. Amén. Porque no nos gusta ir al momento de la aflicción. Y no nos gusta ir a pensar en las pérdidas. Amén. A nadie le gusta, hermano, pensar en las pérdidas, pensar en las aflicciones. ¿Por qué? ¿Soy un hijo de Dios? Ahora la pregunta es, ¿usted acepta que tiene problemas? No me responda, piénselo bien. Hermano, es increíble, pero muchos ni aceptan que tienen problemas. No han llegado a ese aceptar que han perdido o que andan aflicciones porque dicen, no, es que yo soy hijo de Dios y no tengo que andar afligido. Amén. No tengo que andar con pérdida. Uy, ¿qué van a decir de mí? Si dicen que yo lloré, ¿verdad? O que yo perdí. Ese pensamiento de que separamos la parte de las pérdidas y las aflicciones con el crecimiento espiritual es el error, hermano. ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad entonces? ¿Qué es lo que deberíamos de entender? Lo opuesto es lo cierto. ¿Qué es lo opuesto? Que las pérdidas, a la manera de Dios, realmente nos hacen avanzar. Amén. En los propósitos de Dios. Se lo voy a repetir. Toda pérdida, toda injusticia,
Todo dolor que usted está atravesando, toda enfermedad, ¿para qué es, hermano? ¿Para qué? ¿Es para superarla? No me confunda, no es para superarla. Es para avanzar. Superar es como que yo ya no vuelva ahí. Avanzar es caminar con el mismo costal, pero voy caminando. Nueva oportunidad. Amén. Pero voy caminando. Eso es avanzar, hermanos. Yo leí una pregunta que decía, ¿por qué somos tan alérgicos a la pérdida y a la aflicción? O sea, no encontramos nada bueno ahí. Pero recuerda el tema, hay tesoros escondidos. ¿A dónde? ¿A dónde? En la pérdida. En la pérdida y en la aflicción. O sea, ¿a dónde tengo que ir entonces? A las pérdidas que he tenido y a las aflicciones que he tenido. Amén. Tengo que ir yo, hermano. Usted tiene que ir ahí, a ese lugar que no siente muy cómodo, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que tenemos pérdidas. Tenemos que reconocer donde hemos fallado. Tenemos que reconocer que hemos perdido algo y que esa aflicción que estemos pasando no es por gusto. Y con esto quiero cerrar el tema, porque hay dos cosas por las cuales los cristianos no nos gusta ir a las pérdidas. No nos gusta ir a las situaciones ¿verdad? Incómodas. No nos gusta ir. Y es por eso que somos alérgicos a las pérdidas y a las aflicciones, hermano. Somos alérgicos. ¿Me entiende esa palabra? Alérgico. O sea, no me gusta. Uy, no, hermano, no, hable mejor de la bondad de Dios, ¿verdad? Hable mejor del amor de Cristo. Sí, pero hay que hablar de las pérdidas y las aflicciones. Porque es lo que va a pasar todos los días, ¿no? Amén. Amén. Dos cosas por las cuales tenemos que tomar las aflicciones y las pérdidas como punto de avance. Amén. Punto de avance. Hermana tal, ¿quiere avanzar en la vida cristiana? ¿Quiere crecer usted en la vida cristiana? Sí, me dice. Vaya a las pérdidas entonces que ha tenido. Y vaya y rescate la experiencia en esas pérdidas. ¿Qué es lo que Dios le ha enseñado en esas pérdidas? ¿Qué le dijo Dios en las pérdidas? Amén. Y tráigalo al presente y póngalo en práctica. Pero la pregunta es, ¿por qué somos alérgicos? Número uno, somos alérgicos a la pérdida y a la aflicción, número uno, porque nuestra resistencia se basa en no tener el control de la situación. Mire qué importante esto. Usted dice, ¿por qué a los hermanos cristianos, verdad, a los seguidores de Jesús, nunca les gustó ir a las pérdidas o tener pérdidas o aflicciones? ¿Por qué? Número uno, porque en ese momento, hermano, cuando tenemos dificultad, nosotros, hágale así, no tenemos el control de la situación. Amén. No tenemos el control de la situación. Un ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad incurable, usted no tiene el control de la situación, hermano. O sea, usted puede llevar a la persona al médico, ahí le pueden hacer 1000 cosas, darle cierto medicamento, pero realmente si usted medita, uno no tiene el control de eso. Estar en la mejor clínica, hospital. No importa, ¿verdad? Que realmente, ¿quién tiene el control en ese momento? Dios. Dios. En momento difícil. En el momento difícil. Aleluya. Dicen que nuestra cultura occidental se devalúa las pérdidas y las aflicciones y le da le otorga, mejor dicho, un valor al control. Es decir, que en los países occidentales, ¿qué nos gusta, hermano? No tener el control o tener el control de las cosas. ¿Qué nos gusta más? Pero le pregunto a usted, ¿qué le gusta más a usted? ¿Tener el control de las cosas o que otro tenga el control de las cosas? En su casa, vaya, el pisto, vaya, el dinero. ¿Tener usted el control o que otro lo tenga? Hábleme pues, hermano. Hay algunos, solo en esos detallitos, ¿verdad? Tener el control y tenerlo en la mano también. Pero
Ahora, si usted comienza a reflexionar solo en un detalle del dinero, en la pareja, por ejemplo, en el matrimonio, siempre hay uno que le gusta tener el control más que el otro del dinero. Así dicen. Y hay uno, y el que no lo tiene, si es tranquilo o tranquila, está bueno, hay que agarrar $1 más, ¿verdad? Toma todo. Pero hay unos o unas, ¿verdad? Que no veas, que llevan todo contadito, hermano, hasta los centavos. Y si se pasa de un centavo más, mira, ¿y quién te dio permiso? Ahí comenzamos. ¿Por qué? Porque nos gusta tener él. Y así somos. El ser humano le gusta tener el control, le gusta que las cosas vayan para arriba y derechas, que todo salga bien. Acuérdense de ustedes, hermano. Amén. Y cuando las cosas salen bien, cuando tengo suficiente dinero en mi cartera, cuando salen las cosas bien en el ministerio, cuando mi trabajo me da un bono inesperado, dice usted, cuando cayó la bendición, ¿verdad? El alimento, hermano, dice usted, yo me siento bendecido por Dios, qué bueno, me siento alegre, me siento feliz, cuando lo inesperado, pero bueno, llega. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando las cosas de repente ya no marchan bien? ¿Qué pasa cuando de repente llegan las pérdidas inesperadas? ¿Seguimos manteniendo el mismo gozo y la misma alegría? A lo mejor no. Cuando las cosas van para abajo, ¿qué sucede? ¿Tengo que desaparecer ese dolor de lo que estoy pasando? No, hermano. No tengo que separar las pérdidas que estoy viviendo, voy a vivir. Porque ¿sabe qué sucede cuando yo dejo de, ¿cómo se llama? Separo eso y digo, ¿verdad? No, a mí solo las cosas buenas tienen que pasarme. Y me sucede una mala. ¿Qué hace el ser humano? Número uno, le echa la culpa a terceros o cuartos. ¿Amén? Amén. Le echamos la culpa a otros de lo que me está pasando. ¿Por qué te pasó eso? Es que culpa no es quién, dice que me hizo no sé cuándo, que no sé qué, que. Le echamos la culpa de nuestras pérdidas. Amén. A otras personas. Porque no hemos tomado eso como avance. Negamos lo que me está pasando. ¿Cuántos hermanos en Cristo niegan sus pérdidas, hermano? Un divorcio, por ejemplo. No, hermano, yo no puedo decir que me divorcié en la iglesia porque me... ¿Sí o no? Más en la iglesia más cerrada, hermano. Amén, hermano. La iglesia más cerrada. No puedo hablar de pérdida, de pecado, de que le falta, que no tiene, porque lo miran mal a uno, hermano. Pero esta noche estamos aprendiendo de que todo eso es ¿para qué? Avanzar, no superar. Avanzar. Y lo último, sobre no ir a las pérdidas, es que nos vuelve personas distraídas e insensibles. ¿Cuántas veces usted ha andado distraído por la pérdida? O insensible. Pensativo. O sea, pensativo, ¿verdad? Insensibles a la situación. ¿Por qué? Porque nos cuesta ir ahí, hermano. Nos cuesta ir a las pérdidas y a las aflicciones. Y eso es lo que estamos viendo en esta noche. Nos gusta tener ¿qué? El control de la situación. Pero eso únicamente ¿qué refleja, hermano? Refleja de que se nos olvida que Dios es el que tiene el control de las cosas. Y mire, esa alabanza que cantaron no fue que yo le dije a la hermana, mire, cántela porque voy a predicar de esto. No. Dios tiene, dice. Qué bonito decirlo, hermano. Dios siempre tiene, ay, qué bonita la alabanza, ¿verdad? El control, y lo repetimos. Ahora, vivámoslo. Vivámoslo. Si Dios tiene el control, entonces vaya a las pérdidas, vaya a esa enfermedad, vaya a ese corte de su trabajo, vaya a esa escasez monetaria, vaya a esa situación difícil, vaya y diga, Dios siempre tiene el control. Amén. No lo diga solo cuando cayó la bendición grande, ¿verdad? No, cuando cae la bendición, ahí sí, hermano, Dios siempre tiene el control. Y comenzamos. Porque en la bendición es bien fácil, pero en la situación difícil es el problema. Datos dicen de que muchas personas, por no vivir el proceso
Mire cómo es esto. Por no vivir la pérdida, la aflicción, o sea, cerrarse a eso, buscan otras sustancias para seguir viviendo. En otras palabras, agarramos ciertas cosas para olvidarnos de de las pérdidas que tengo. Amén. Amén. Jóvenes o jovencitas o adultos que se meten a las drogas porque quieren olvidar ¿qué? El problema, sus pérdidas. Personas que les gusta, van al trabajo excesivo para olvidar sus pérdidas. ¿Verdad? Amén. Van a películas, el alcohol. Jugadores. Esto les va a dar risa. Hay unos que les gusta ir de compras. Sí. Amén. ¿Para qué? Para olvidarse de sus pérdidas. Gloria a Dios. La comida, qué rico, ¿verdad? Solo comiendo quiere pasar. Para olvidarse de sus pérdidas. El estar ocupados, meterse en relaciones enfermizas. Amén. Y esto posiblemente le dé vueltas a la cabeza. El servir a Dios si vamos a servir a Dios, tiene que ser con las cosas bien puestas, es decir, con los sentimientos bien establecidos. Pero muchos hermanos en Cristo buscan servir a Dios para olvidarse de sus pérdidas. ¿Y qué estamos aprendiendo en esta noche? Que hay que enfrentar. Que no tenemos que olvidarnos de las pérdidas, hermanos, y las aflicciones, sino tomarlas para mi avance, en mi realidad nueva. Esto, hermano, es bien importante decirlo, que me lleva al último punto. ¿Qué es lo que afecta a la iglesia porque no le gusta ir a las pérdidas? Número 2, tienen una teología defectuosa, o póngale una mala interpretación de las pérdidas. Amén. Ya entendimos que son las pérdidas, ¿verdad? Y las aflicciones. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos acá, las vemos como interrupción? Levante la mano el que la ha visto en algún momento. Yo la he visto así, hermano. Amén. Y he dicho, esta pérdida que he tenido es una gran interrupción en mi vida. Gran tropiezo. Un gran tropiezo. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Démosle vuelta. Démosle vuelta. Las pérdidas y las aflicciones no son interrupciones de la vida, hermano. Amén. No son pérdidas de tiempo. Cambiémosle el concepto. Su pérdida no es una pérdida de tiempo, sino que es un proceso que debemos de ¿qué? De atravesar. No es un obstáculo para entender, un obstáculo que tengo que superar, sino que es que tengo que darme cuenta que esa pérdida, ¿qué es, hermano? Es un avance. Es un avance, ¿verdad? A veces, casi siempre es mejorar. Ahí está la palabra, mejorar. Mejorar. En otra, para darle más a esto, no hay que apresurarnos a cerrar la herida, pues. Usted le dice a alguien, tenés que cerrar la herida ya. Tenés que ya, ¿verdad? Cortar. No, claro. No se trata de ¿qué? De cerrar. Sino que, y esto es lo que, con esto cierro. Hermanos, cuando nosotros tenemos pérdidas y aflicciones, solemos decir, quiero volver, decimos, a cuando yo estaba antes de esa pérdida. ¿Cuántos hemos dicho eso? Quiero volver a estar estable a como estaba antes de esa pérdida. Pero ¿sabe cuál es la realidad? Ya no vamos a volver a ser los mismos, hermanos. Porque eso hacen las pérdidas y las aflicciones. Uno va avanzando y uno va encontrándose con una nueva realidad de la vida. Amén. Una nueva realidad de la vida. Cuando alguien fallece de su familia, usted ya no va a ser el mismo o la misma, por más que usted quisiera. Ahora comienza a vivir una nueva etapa de avance en la realidad nueva sin esa persona. Amén. Amén. Pero, ¿por qué pongo el ejemplo del fallecimiento de una persona? Porque es donde más se aplica, ¿va?
Usted no se olvida de los que ya fallecieron, o se olvida. No, aprende a vivir con el recuerdo de estas personas. ¿Por qué no hacemos todas las pérdidas así, hermano? No solamente con el que fallece. Todas las pérdidas que he tenido, que sea una violación, sea un divorcio, sea una traición, sea, ¿qué más, hermano? Sea un desastre natural, ¿verdad? Pérdidas materiales. Todo eso debe de ser un recuerdo para avanzar en la vida. Amén. Amén, gloria a Dios. El próximo viernes vamos a hablar del proceso de comenzar a ¿qué? A sobrellevar las aflicciones y las pérdidas. El proceso. Pero eso lo vamos a ver el próximo viernes. Amén, hermanos.